se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una serie de pautas. Hay una combinación entre la autorregulación que deben tener los gremios empresariales, por ejemplo, que en el Perú, digamos, que ha comenzado a caminar en ciertos gremios, donde comienzan a ver, por ejemplo, la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que en el caso de Oderran, en el tema Repsol en algo, pero hay una mezcla de autorregulación con la regulación que el Estado debe asumir de todas maneras, y que de repente, mirando la elección de Estados Unidos, más que criticar que eso pase, hay que tomarlo como reflejo de que requieres tomar medidas para evitar de que eso te pase en algún momento. Nosotros aprendimos en el Perú a golpes, ¿no? Los años 80 y los años 90 no fueron fáciles para el empresariado, ¿no es cierto? Y cuando sobrevino esta crisis, nos agarró con balances conservadores, con ratios patrimonio pasivos muy razonables, bancos muy sólidos, ¿no es cierto? Ha habido un aprender y un andar que nos ha enseñado cómo mirar hacia adelante, ¿no? En mi libro anterior, Resiliencia, justamente cómo construir empresas en contexto de inestabilidad, yo resaltaba la importancia de empresarios que han vivido largos procesos de inestabilidad, ¿no? Tienen el mundo de hoy interconectado, ¿no? Que es, por definición, inestable, una ventaja competitiva muy importante. Uno podría decir que lo que el Perú vivió en los 80 es el extremo opuesto de lo que Estados Unidos llegó a vivir antes del 2008. Digamos, en el Perú era el control del Estado absoluto, desproporcionado, ineficiente, y en Estados Unidos había comenzado con Bush, padre, ya un proceso de desregulación absoluta de los mercados, de todo, y la confianza plena de que el mercado solucionaba todo, y finalmente eso no era así. Una pregunta puntual. Este dato de que las crisis económicas son responsables solo de la caída en las ventas en un 4%, mientras que los errores en estrategia explican el 70%. ¿Ese dato de dónde sale? Hay un estudio de 3 profesores de Harvard, ¿no? Beaver, Van Berry y un tercero, Berin. 3 profesores que analizaron empresas que caían sistemáticamente en su posición de mercado en ventas en 20 años. Y el estudio, un estudio muy serio, llega a la conclusión que las razones de las caídas de las ventas por crisis económica eran solamente en el 4% de los casos estudiados. Había un 7% que tenían que ver con cambios regulatorios o cambios en las reglas del juego, pero 70% se referían a errores en la estrategia, tanto en su planteamiento como en su implementación. Eso incluye, con esa estrategia incluso para enfrentar la crisis. Claro. O sea, son periodos muy largos, de 20 años. En 20 años obviamente hay crisis de todo tipo. Lo que pasa es que esta ha sido una monumental. Pero, por ejemplo, la primera razón, 13% de ese 70%, se refería a la incapacidad de empresas de responder a competidores de bajos precios pensando que su marca los iba a proteger, ¿no? 10% de esos 70% a distraerse del foco principal del negocio, o sea, de las actividades distintivas que justifican el reclamar un porcentaje en el mercado y no aplicar, por ejemplo, el outsourcing, ¿no? En actividades operativas para poder liberar las mentes y poder ser más competitivos, ¿no? Y así habían otros, por ejemplo, la alta dependencia en pocos clientes. Era otra razón estratégica que terminaba afectando las empresas, porque los clientes de alguna manera abusaban de su posición por la dependencia que tenía tal o cual empresa, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante estar alerta de qué pasa en el mundo y cómo nos puede afectar. Pero también hay que entender que un empresario, un pequeño empresario, un mediano empresario, inclusive un gran empresario, no puede cambiar los rumbos económicos, ¿no es así? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dedicarnos a gerenciar lo mejor posible. Yo agregaría un tema que resalto también, o 2 temas que resalto en la obra. El primero, alerto sobre que cuando uno vive en época de cambios, que duda cabe que estamos en época de frecuentes cambios, ¿no es cierto? Cuando el sentido de urgencia es bajo y el de complacencia es alto, todo se hace más difícil. ¿Sientes que es algo de eso ahí en el Perú hace buen tiempo? Sí, y creo que nuestros jóvenes emprendedores y empresarios, los que se han formado, digamos, y han empezado a trabajar en los últimos 10 años, ¿no?
no han vivido la inestabilidad que nos tocó vivir, ¿no?, a los que somos un poco mayores y que hemos trabajado en los 80s y en los 90s también, ¿no? Y me parece muy bien que estemos empresarios, gobiernos, orgullosos de los éxitos del Perú, que es admirado mundialmente, y las cifras que tenemos, ¿no es cierto?, macroeconómicas son brillantes. Pero no deberemos de pensar, uno, que estamos blindados; dos, que las empresas o la economía va a funcionar en automático no importa qué, ¿no es cierto?, y que todavía hay un buen trecho por avanzar en temas de competitividad. Estas normas que se están dando en buena hora apuntan en esa dirección, justamente las que estabas indicando, para mejorar nuestro sistema de competitividad. Ese tema que has planteado, para ir cerrando la entrevista con esta pregunta, es interesante porque el tema de la brecha que nos queda por avanzar, claro, uno debería incluso mirarlo no con los países desarrollados, ni de los, algunos de los cuales están en crisis ahora, pero ni con, o sea, digamos Alemania, sino incluso con los países emergentes, ¿no? Cuando uno mira a la velocidad que avanza Asia, las reformas que se hacen, la articulación entre el sector público y el sector privado, los planes conjuntos en términos de visión, tú te das cuenta que en el Perú la cosa está avanzando, pero que hay algo que no funcione, que puede terminar haciéndonos fallar nuevamente. Bueno, por eso es que creo que hay que evitar la complacencia y más bien ponernos metas más agresivas, ¿no? Así como en la empresa, a nivel micro, nos ponemos metas agresivas y tratamos de cumplirlas, también tenemos que ser, ¿no es cierto?, bastante proactivos y seguir pensando, por ejemplo, como tú bien dices, si la economía norteamericana se está recuperando, tiene que ser una buena noticia. Claro. ¿No es cierto? El 25%, si no me equivoco, más o menos del comercio del Perú es con esa economía, ¿no? Si eso le sirve a la operación en Europa, que obviamente también es otro 20% o depende más de nuestros negocios con Europa, en buena hora. Pero a la vez tenemos que mantener el atractivo, ¿no es cierto?, de la fórmula de traer inversiones. Yo creo que está clarísimo que el secreto es traer inversiones que generan puestos de trabajo, ¿no es cierto?, que redundan en productividad e innovación, y ese ciclo virtuoso que tenemos que ir alentando, y creo que en ese sentido estamos haciendo las cosas correctas, pero nos falta un buen trecho por avanzar. En el caso específico de las empresas, al interior de las empresas, ¿qué cosa es lo que tú les recomendarías hacer? Digamos, hay empresas en el Perú consolidadas, hay grupos importantes que tienen gerencias ya profesionalizadas, no sé, el Grupo Hochschild, Brescia. Hay mucha empresa peruana que era pequeña hace unos 5 años y de pronto se ha convertido en mediana a una velocidad que ellos mismos no esperaban. Hay medianas que están a punto de pasar a ser grandes y cuando tú las entrevistas o tienes conocimiento de ellas te das cuenta que están como en un cuello de botella porque no saben cómo administrar ese crecimiento. ¿Qué cosa? ¿Cómo se afronta un proceso así? Yo un poco te lo decía, ¿no?, hace un momento. Yo creo que cuando uno está en épocas de cambio, de turbulencia permanente, que son las que nos van a tocar como una constante, casi como decir que lo único constante va a ser eso, uno tiene que diseñar empresas ligeras, ágiles, ¿no es cierto?, que puedan responder a estas situaciones, esta resiliencia que yo llamaba, que es esta condición fácil de decirlo, pero difícil de lograrlo, de ser resistentes al entorno y a la vez flexibles al cambio. Por eso yo diría, privilegien sus actividades distintivas, escojan cuáles son las actividades primordiales que les permiten reclamar una posición en el mercado, ¿no?, y traten de profesionalizar o buscar ayuda, ¿no?, en cuanto a actividades operativas, sea esta la logística, la informática, la contabilidad, etcétera, para tratar de ser lo más ágiles posibles, ¿no? Y el tema clave va a ser el recurso humano, el capital humano. Uno de los temas que nos puede frenar, David, es justamente el no tener suficientes buenos ejecutivos y gerentes disponibles para acompañar el crecimiento del país, ¿no? Bueno, ahora tenemos un problema ahí serio, ¿no?, de técnicos en este momento. Sí, hay esta nueva sigla que se llama STEM, por las siglas en inglés, que es ciencia, science, ¿no es cierto?, tecnología, ingeniería, y la cuarta es matemáticas, ¿eh? Y dicen que esas son las 4
carreras que pueden asegurarle al mundo, no me van a criticar algunos abogados, pero todo no es necesario, pero me refiero, son las 4 que el mundo necesita para potenciar o acompañar el desarrollo en tecnología, ¿no es cierto? Pero está muy bien que lo digas, porque finalmente lo que uno ve en el Perú es que se siguen formando abogados, incluso hay economistas y administradores, yo diría que sobran en el sentido, yo soy economista, pero sobran comparativamente hablando con la cantidad de ingenieros científicos, matemáticos que se forman en el país. Hay una discusión ahora en el Perú sobre, por ejemplo, sobre la superintendencia que va a regular el tema de las acreditaciones universitarias. Y bueno, ahí tanto el sector privado de las universidades más modernas como las menos modernas, o de mayor calidad, menor calidad, como del ámbito público, han salido a decir, no, nosotros vamos a autorregularnos, aquí nadie puede decirnos quién es bueno, quién es malo. Es un peligro que el Estado termine definiendo quién debe estar acreditado o no para ser una universidad en el país. ¿Tú qué piensas sobre ese punto? Mira, yo lo que puedo decir es que necesitamos acreditaciones a gritos, ¿ya? El sistema, podemos discutir sobre cuál es el mejor sistema, pero las universidades deben estar acreditadas. Pero es que durante años se han pasado pidiendo acreditación, y de pronto cuando sale la acreditación a cargo de una entidad estatal, dicen, no, un ratito. Bueno, claro, el tema es... Yo creo que, porque te dije, ya te he contestado, tiene que haber acreditación, porque no puedes ofrecer un servicio, ¿no? Y yo, o sea, no quiero brillar con nombres específicos, pero ciertamente yo creo que si es una encuesta, la mayoría va a pronunciarse de que hay universidades que ni siquiera deberían tener ese título. Bien. Muchas gracias por haber estado acá, mucha suerte y que sigan los éxitos. Gracias por la oportunidad, David. Que te vaya muy bien. Gracias. Bien, vamos a la pausa y regresamos.